El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 28, a partir del verso 18, todo lo que es dado me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es ninguna casualidad que esta celebración de bautismos se combina con la visita de nuestro misionero, nuestro hermano Antonio González y su esposa desde España, porque estamos llevando adelante la gran comisión que el Señor Jesucristo nos encomendó. Ese día, nuestras amadas hermanas Johanna, Diana y Aileen están dando este paso después de haber confesado al Señor Jesucristo como su Salvador. A Él anunciamos y en su nombre nos hemos congregado en este lugar. Johanna Garay. Johanna Garay, en cumplimiento de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, y habiendo tú confesado tu fe en Él para salvación, como ministro del Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diana Margarita Munguía, has tenido un largo camino desde México hasta tierras alemanas y has afirmado tu fe en el Señor Jesucristo. En cumplimiento de la gran comisión, yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aileen Catarina Tituana, has confesado a Cristo Jesús como tu Salvador, también siguiendo los pasos de tu amada madre y abuela. Esa fe que está en ti, en el Señor Jesucristo, es lo que te ha traído el día de hoy a las aguas del bautismo, en cumplimiento de la gran comisión. Como ministro del Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítame hacer una oración. Amado Dios y Padre, a ti te damos gloria, a ti te damos honra. A ti te glorificamos por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús, habiéndonos llamado de todo pueblo, lengua y nación para ser comprados con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque el nombre de Jesús anunciamos a todas las naciones y hoy de manera muy especial que hay salvación en Cristo Jesús para todo aquel que cree. En su nombre oramos. Amén.
Muchas gracias. Seguramente que hay muchos que no me conocen, pero yo estaba recordando ahora, durante este tiempo de bautismo, que hace 34 años me dejé bautizar precisamente ese bautisterio, juntamente con mi madre y mi hermana. Serían unas 8 personas que se bautizaron ese día, porque se hizo el culto juntamente con la iglesia alemana de Weinamaot, así fue, sí. Sí, y desde entonces ha llovido bastante. Menos en España, aquí más, pero ha llovido bastante. 34 años aproximadamente hace eso. Y 34 años, 33 años hace aproximadamente que me fui de aquí. Primeramente al seminario y después directamente a España. Para el pensamiento espiritual que traigo, hemos leído el texto en Primera de Reyes 17, pero vamos a guardar silencio, un tiempo de silencio y pedirle a Dios que haga el milagro de Pentecostés en nosotros. ¿Qué pasó en Pentecostés? Que cada cual entendía el mensaje predicado en su propio idioma. Eso es lo que esperamos, que el Espíritu Santo nos ayude ahora a transportar el mensaje que vamos a vivir a nuestra situación, en nuestro idioma, que nosotros lo entendamos tal como Dios quiere que lo entendamos. Así que vamos a guardar silencio en el cual le vamos a pedir que el Espíritu de Dios haga ese mensaje, esa labor de nosotros. Sí, Señor, necesitamos que tú hagas esa labor para que nosotros escuchemos tu palabra y la podamos aplicar a nuestra situación. Te lo pedimos, Señor, porque tú puedes hacer ese milagro. Solamente es tú. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues el texto se ha leído en alemán y en español. Debería haber quedado claro ya, ¿no? El texto es también un texto conocido, ¿no? Y de Elías sabemos que es un profeta que se deja llamar por Dios. Ese llamado de Elías le acarrea dificultades. Es perseguido por el rey, quiere matarle. ¿Y qué hace Dios ante esa situación? No va y quita a Elías el problema, sino que le ayuda a superar ese problema, a soportarlo. Muy importante que sepamos esto. Dios no nos quita los problemas, pero sí nos ayuda a sobrellevar situaciones difíciles. Dios va, protege a Elías y le da instrucciones. Huye, escóndete, y yo me ocuparé de ti y de tu sostenimiento. Dios, no hemos leído esa parte, pero en ese mismo capítulo vemos cómo Dios envía a Elías a un riachuelo, el Kerit, y que él manda a los cuervos que le lleve alimentos y que le dice que bebiera agua del riachuelo. Pero al no llover durante un tiempo prolongado, el riachuelo se seca. A Dios no le pilla de sorpresa, él sabía que se secaría y le da nuevas instrucciones, que es lo que hemos leído en esta mañana, ¿no? Ve, ¿no? Le dice a Elías, al extranjero, en una ciudad que se llama Sarepta, que él había ordenado a una viuda que le diera
de comer. No sabemos cómo le había ordenado a esa viuda, cómo se lo había hecho saber, o simplemente que él había preparado el camino para ello. Efectivamente, allí encuentra a Elías a la viuda y le pide de beber y también de comer. La viuda responde que solo tiene un poco de harina y un poquito de aceite para hacerse la última comida antes de morir. El profeta insiste que le dé a él primero. La tranquiliza y dice, no va a pasar nada, pero dame a mí primero. Y le dice que la harina y el aceite no se acabaría hasta que volviera a llover. Así lo hace la viuda y efectivamente la harina y el aceite no se agotan. En esta historia vemos cierto patrón de comportamiento típico de Dios. Y es que Dios, a quien llama, también lo sostiene. Ese patrón de comportamiento de Dios ya lo vimos cuando sacó a su pueblo de Egipto. Fácil no fue para el pueblo de Israel su marcha sobre su salida de Egipto. No fue fácil, nada fácil, ¿no? Pero Dios guió, Dios sostuvo, Dios protegió al pueblo y siempre le dio lo que necesitaba. Dios sostuvo al pueblo. Ese patrón se repite nuevamente aquí con Elías. Y lo hace de dos maneras diferentes. En la primera parte que lo hemos leído, Dios lo sostiene al que Él ha llamado sin intervención humana. Usa directamente a la creación para hacerle llegar los alimentos que necesitaba. O sea, muy parecido a lo que hizo en el desierto con el pueblo de Israel. Le mandaba el maná y las codornices cuando lo necesitaban. Dios sostiene a las personas que llama y guía. Y en la segunda parte de ese capítulo vemos cómo Dios utiliza a una viuda. En ambas situaciones obra Dios, pero en la segunda parte usa a personas. Dios se hace dependiente de la voluntad de la viuda. Así es Dios. Él se hace dependiente de la voluntad y las acciones de personas. ¿Por qué hace Dios? ¿Por qué obra Dios así, de esa manera? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Él podría haber obrado también de otra manera, pero Él lo hace. Forma parte de su naturaleza de Dios, de su plan, contar con personas. Él hace historia con personas. Y Él quiere hacer historia también contigo y conmigo. Cuando leo la historia bíblica, cuando leo una historia bíblica como la que hemos leído en el capítulo 17, yo intento identificarme con cualquier personaje de la historia, ¿no? Pienso y me meto en el papel de las personas, de los personajes de la historia y pienso por qué reacciona así, por qué no reacciona de la otra manera. Y bueno, y así le doy rienda suelta a mis pensamientos, a mi fantasía. En mi cabeza me imagino varios escenarios y no dejo de asombrarme de lo que ocurre aquí en esa historia. En primer lugar, veo al Señor que reta. Dios usa a una persona, Dios no usa a una persona rica para que sostenga a Elías con alimentos y con lo que necesitara. Dios elige a una viuda que además era muy pobre y estaba en necesidad extrema.
no tenía ni para ella misma. Dios nos sorprende. A mí me produce estupor. Digo, Señor, ¿cómo se te ocurre a pedirle a una viuda que no tiene ni para ella misma que soporte la carga de un profeta? Parece irónico. La viuda, que era una figura vulnerable y necesitada, Dios la usa para ese gran proyecto. Y después también veo a Elías, que obra de forma descarada. No tiene en cuenta la situación de la viuda y su niño e insiste a que le den a él primero, antes que a nadie de comer. Asombroso. No sé qué es lo que pasa a ti cuando lees esa historia y piensas sobre ello, ¿no? ¿Cuánto descaro? Yo no me lo hubiese atrevido. Pero Elías era un hombre de fe y sabía que Dios proveería y que a la viuda y a su hijo no le faltaría de nada. Mi fe no llega tanto, pero la mucha fe de Elías se manifiesta en su comportamiento, que a la vez se traduce un poco en descarado, pero lo tenemos que entender bajo la perspectiva de la fe. Él sabía que no le iba a faltar nada a la viuda. También veo a esta mujer pagana, la viuda, y la mucha fe que tenía. Ella efectivamente da de comer primero a Elías. ¿Cómo hubiese reaccionado tú en su lugar? Yo sé que yo hubiese reaccionado de manera diferente. Lo más probable, le hubiese parado los pies a Elías. Elías, primero mi hijo y yo, y después tú, si es que sobra algo. Y lo más probable es que antes de darle a Elías, me tendría que haber desengañado yo de que realmente la harina ni el aceite se agotan. Ver para creer. Y por último, veo a Dios en la historia, a ese Dios que cumple su promesa. Dios hace milagros y lo hace con personas que confían y obedecen a su voluntad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día esta historia? Encontramos ahí algunos patrones que podemos seguir, de lo que podemos aprender. Y a las 3 personas que se han bautizado, vamos a encontrar algún patrón que sirva para vuestras vidas, para todos nosotros. El llamado de Elías es parecido al llamado de un misionero. El que dice misionero puede decir pastor, obrero, y aquí hay varios misioneros, ¿no? También Benjamín y su esposa son misioneros. Elías y el misionero son enviados por Dios para cumplir un mandato. Se puede hacer esa comparación sin mayor problema. El misionero, igual que Elías, somete su vida y la forma de vida a su mandato.
no tiene horario específico y su vida está ligada estrechamente a su mandato. Así que podemos comparar al profeta y al misionero. ¿Has pensado si Dios quiere llamarte a ti a servirle, parecido a como lo hizo con Elías? Elías no lo tuvo fácil y te aseguro que el misionero tampoco lo tendrá fácil. Porque la labor del cristiano, la situación de un cristiano, en un misionero se multiplica, se potencia la situación. Nadar contra corriente sería la actitud correcta del cristiano y más aún la del misionero. Nadar contra corriente significa encontrarse con el desprecio y la marginación, y eso no lo hace fácil. En más de una ocasión he experimentado estar en conversación con alguien que no conocía porque estábamos, yo qué sé, en la cola, en una fiesta, no sé qué, y en el momento que le digo que soy pastor evangélico, la conversación se corta, se acaba de pronto. Y poco después la persona, con un buen pretexto, se va y ahí me quedo solo. No es fácil. Elías enfermó. Su llamado le llevó a una depresión. En el capítulo 19 lo podemos leer. Y dice que tenía tal deseo de morirse que dijo a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Pero Dios se ocupa de él y le atiende, le levanta nuevamente. Así es Dios. Él sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestras necesidades y está ahí para socorrernos. El mandato de un misionero no es fácil. ¿Es eso lo que te impide a ti dejarte llamar por Dios? ¿O es la cuestión de seguridad económica la que te impide seguirle a Él o seguir a tu llamado? Hacer caso a tu llamado, poner atención a lo que Dios quiere de ti. Pues deja que te diga que Dios también se ocupa de ese área de tu vida, porque a quien Dios llama, lo sostiene. Cuando yo pensaba sobre mi llamado y mi pastor, Félix González, el hermano de José Manuel, era mi pastor, me preguntó que si quería prepararme para el ministerio, fue mi primera respuesta: no. Acababa de terminar mi segunda FP y pensaba, ahora es tiempo de ganar dinero, de desarrollar mi estabilidad económica. Pero después pensé, Dios tiene todo bajo control. Él puede alargar mi vida. Él puede añadir el tiempo que yo invertí en el seminario a mi vida, o puede acortarla, según a Él le plazca. Así que ese argumento no vale. Así que te invito a que hables con Dios y le preguntes si Él quiere llamarte para servirle en algún ministerio, misionero, pastor. Pregúntale a Él. Tenemos el mensaje que este mundo necesita, como el comer. Dios existe, hay que decirle a este mundo. Dios te ama. No estás solo. Dios tiene un propósito para tu vida. Tú eres parte del plan de Dios. Dios quiere que seas sal y luz en esta tierra.
Y esto no lo es todo. Hay algo más importante que la vida aquí. Este mundo no lo es todo, esta vida no lo es todo. Lo que cuenta es la vida eterna. Este mundo tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque es eterna. Dios te regala la eternidad. Él ha pagado para el regalo que te ofrece. Este mundo necesita este mensaje como el comer. Tenemos la medicina para el mal de este mundo. Hace aproximadamente un mes le hicimos el funeral a mi madre, para los que la conozcan, Francisca, la hermana Francisca. Y mi hermana decía, mamá, si todos fueran como tú, pues, y empieza a listar unas cosas, hacer una lista de cosas, no habría racismo. En este mundo sobra el racismo. Mamá, si todos fueran como tú, todo el mundo viviría en paz. ¿Por qué? Porque en este mundo sobra la contienda. Mamá, si todo el mundo fuera como tú, no habría capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un gobierno que no es el que debemos tener. Pues tenemos que saber que tenemos a un Dios y Él es el que nos quiere gobernar. Así que este mundo necesita personas transformadas, personas con una visión diferente, personas que tienen un sentir diferente a la corriente de este mundo. Así que entra en oración y pregúntale a Dios si quiere enviarte. Y después habla con el pastor, porque es posible que tú digas, el Señor me ha dicho, y el pastor diga, tranquilo, vamos a verlo, vamos a hablar tranquilamente, ¿no? Pero está abierta al llamado del Señor. O quizá te deberías identificar con la viuda. No eres el profeta, no eres el misionero, pero el Señor quiere que formes parte de su llamado y que le apoyes. No eres quizá precisamente rico o rica, igual que la viuda, más bien eres pobre y piensas que no tienes suficiente para ti, pero Dios, lo mismo que a la viuda, te pide que confíes en Él y en su promesa y en el apoyo que te dará. Te pide que apoyes a aquel que va, confiando que Él te apoyará a ti. Qué privilegio ser parte de la misión de Dios. Para mí fue el versículo en Mateo 6:36, un versículo lema, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo que es justo delante de Él, y todas las demás cosas que necesitáis para vivir, yo os la daré. Yo he vivido esa situación. Yo pensaba, ahora que voy al seminario, a pasar hambre. Y nunca me ha faltado de nada. El Señor me ha sorprendido a lo largo de mi vida con su generosidad. Podría contar aquí algunos detalles, lo dejo. Así que, entonces, da igual que seas misionero o parte de su equipo. Dios sostiene al misionero a través de ti y a ti también te sostendrá. Si nos fijamos en la historia de Elías y la viuda, ¿quién fue bendecido mayormente? ¿La viuda o el profeta? Yo creo que se bendijeron mutuamente. Así también es con la misión. Dios bendice a los que apoyan su obra. Misión sin apoyo es imposible. La pregunta que tienes que hacerte es no si debes formar parte de la misión, sino qué parte debes tú asumir en la misión. Y
o apoyar al que sale. La pregunta es si debes formar parte. La pregunta no es si debes formar parte de la misión de Dios, sino cuál es tu parte en la misión de Dios. O apoyar al que va. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos gracias por ser ese Dios que hace milagros. Señor, tu voluntad es que este mundo conozca ese mensaje sanador, transformador. Tu voluntad es que personas cambien para que este mundo cambie. Y tú nos has hecho un llamado de llevar este mensaje a este mundo. Así que te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra, que tú sigas haciendo tu obra con nosotros, a través de nosotros, y a veces a pesar de nosotros, Señor. Nos encomendamos a ti y te pedimos que tú te glorifiques. Amén. Voy a pedir a hermana Noemí que pase al frente. Queremos orar por ustedes como pareja misionera, bendecirles. ¿Hace cuántos años sirven en Almería, hermano Antonio? Pues llevamos 25 en Almería y 27 en España. Oh. Qué bendición. Y ustedes deben conocerles cada vez más a los hermanos, son nuestros misioneros. Y qué lindo poder participar con ellos, quizás con una ofrenda pequeña, como esa ofrenda de una viuda, pero podemos con la ayuda del Señor fortalecer esa tarea y seguir acompañando este precioso ministerio. Permítanme orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por nuestros hermanos. Gracias, bendito Dios, por ese ministerio precioso que están haciendo en España, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Qué maravilloso ver, Señor, cómo la iglesia va creciendo, cómo gente joven te está buscando. Gracias, Señor, porque eres tú quien abres puertas. Eres tú, Señor, quien vas delante nuestro, como nos ha dado testimonio hoy, por testimonio, pero también por la palabra, nuestro hermano Antonio. Les bendecimos, Padre Celestial, y te damos gracias por ese precioso ministerio. Tú conoces también otros motivos, otras razones por las cuales ellos, Señor, piden y claman delante de ti. En tus manos les encomendamos también como familia, como iglesia. Gracias, Padre Celestial, por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso para nuestros hermanos. El Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 16, a ver, hermano Samuel, puedes abrirme el micrófono, gracias. El Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 16, por cierto, Jesús es lo máximo, la forma que Él habla es radical. Hay mucha gente que dice que Jesús fue un buen hombre, dicen que fue un buen maestro, otros dicen que Jesús fue un buen profeta, etcétera, pero no quieren creer en Él. Uno debe ser honesto, o Jesús era quien dijo ser y en lo que dijo tenía razón, o Jesús estaba un poco loco o muy loco. Escuchen lo que dice acá en Marcos 15, verso 15, cuando le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La buena nueva es que hay perdón en la sangre de Jesús. Y entonces dice, el que creyere y fuere bautizado
será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y esas son las palabras difíciles de asimilar de nuestro Señor Jesucristo. Yo alabo al Señor porque muchos, casi todos quizá de los que estamos aquí, hemos tomado una decisión clara por el Señor Jesucristo. Y hoy también hemos visto no solo un testimonio misionero, sino también un testimonio de fe, de obediencia de nuestras hermanas que han tomado las aguas del bautismo. Queremos a ellas hacerles entrega de un certificado y un así llamado pasaporte de bautismo. No sabía yo que existía un pasaporte de bautismo, pero miren, cuando hablé con mi colega, el hermano Víctor Petkau, me dijo, tenemos los Taufpässe, te puedo dar algunos, me dice. Bueno, se me había olvidado que estamos en una iglesia bautista. Aquí eso lo tomamos sumamente en serio y qué lindo tener esto. Yo también preparé un certificado para nuestras hermanas. Este pase es para sus documentos, para sus archivos, quizás algún día lo necesiten. Y este es para que lo pongan de testimonio ahí en la sala de sus casas y recuerden este día especial. La Iglesia Evangélica de habla hispana adherida a esta amada Iglesia, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Duisburg-Mitte, otorga el presente certificado de bautismo, certificando que nuestras hermanas han sido bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en Duisburg, Alemania, el 27 de agosto del 2023. Después voy a dar un tiempo para que un par de ellas compartan también un breve testimonio. La hermana Johanna Garay Santibáñez escogió este precioso texto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Del Salmo 23. Hermana Johanna, puedes pasar. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Puedes quedarte aquí. Ya. Sí. Nuestra hermana Diana Margarita Santiago escogió este precioso texto del Salmo 16. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermana Diana, puedes pasar. Felicidades. Bendiciones. Nuestra hermana Ailín Catarina Titoana Tito ha escogido este precioso texto de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Adelante, Ailín. Felicidades. Amén. Y antes de orar por mis queridas hermanas, voy a dar el tiempo, no sé si solo dos o las tres, pero quieren compartir un breve testimonio con ustedes. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor Jesús por este hermoso regalo, este regalo de la salvación. También soy consciente que van a haber momentos tal vez en mi vida que son difíciles de sobrellevar, a dar problemas,
pero el Señor nos dice en la vida que Dios nos caiga, tiene la oportunidad de pararse y seguir adelante. Lo más importante es llegar a la meta y también tengo la convicción que tengo mujeres, mi familia cristiana, espiritual, que nos vamos a fortalecer lo uno con el otro. Así que nada, solamente agradecer al Señor por este regalo de la salvación. Amén. Y yo voy a preparar un pequeño texto para dar un poco de mi testimonio. Hoy mi corazón se llena de gozo. Llegué a Alemania en octubre del 2022. Ese último fin de año estuve en la tranquilidad de mi nueva habitación e hice una oración de rodillas a mi Dios, pidiéndole fortaleza en la edificación de mi vida en este nuevo país y la oportunidad de encontrar una iglesia cristiana para congregarme. Los primeros meses del año continuaron normalmente entre mi trabajo, clases y mi adaptación a una nueva rutina e independencia. Sin embargo, sabía que no estaba completa y mi búsqueda aún no estaba dando frutos. En el mes de mayo obtuve mis primeras vacaciones largas y decidí viajar a México para encontrarme nuevamente con mi familia. Una vez esperando el primer avión en el aeropuerto de Düsseldorf, conocí a una mujer muy amable, gracias Manuelita, que además hablaba español. Se acercó a mí y me dio a elegir una tarjetita al azar con un lindo versículo que decía: esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Continuamos conversando, le platiqué mi situación y un poco sobre mí. Se alegró y con toda confianza nos intercambiamos los números de teléfono. Me envió el contacto del pastor Benjamín, pues ella me comentaba que él estaba liderando una iglesia alemana en Gelsenkirchen y otra iglesia hispana en Duisburg, ambas evangélicas. Al terminar el tiempo de espera hacia nuestros destinos, nos despedimos y nos deseamos lo mejor. Al llegar a México, mis vacaciones transcurrieron de lo mejor. Estaba muy contenta junto a mi familia, amigos y mascotas. Fue para mí un tiempo de gran alegría y paz. De regreso a Alemania, 2 semanas después, lamentablemente sufrí un proceso de duelo por volverme a alejar y dejar atrás a mi familia. Sentía a flor de piel la soledad y la tristeza. El levantarme de la cama y hacer mi rutina diaria era completamente un reto. Me preguntaba si la decisión realmente valdría la pena. Entre tantos pensamientos, recordé que tenía el número del pastor Benjamín y aún así sin muchas fuerzas, decidí enviarle un mensaje y fue desde ese punto cuando inició un cambio importante y de suma bendición para mi vida. El primer domingo de visita me acerqué a la iglesia en Gelsenkirchen. Fue un tiempo muy grato, la predicación fue impartida en español y alemán, con invitados especiales que daban su testimonio como misioneros en otros países. El segundo domingo tomé la decisión de conocer la iglesia hispana aquí en Duisburg. Fue una sorpresa maravillosa, pues desde ese día hasta hoy, ustedes, mis hermanos en Cristo, me han hecho sentir como en casa. Y ya no me siento más sola e incomprendida en este país. El Espíritu Santo mora junto a mí. A pesar de las adversidades y las pruebas que pueden haber, he sentido la presencia de Dios en mí y Él me ha mostrado el valor de ser su hija. Las reuniones con los jóvenes, las células y los domingos en la iglesia, estudiando y meditando de su palabra, han sido de mucho aprendizaje que me ayudan en los ámbitos emocionales y espiritual que he podido aplicar en el transcurso de mis días. Hace aproximadamente 2 semanas recibí una noticia muy dolorosa. Mi prima Diana Vanessa, de 30 años, a quien yo siempre amaré como una hermana y amiga desde mi infancia, había fallecido repentinamente debido a una complicación de la presión arterial, dejando así a su esposo y a sus 3 pequeños hijos. Este sentimiento de pérdida no ha sido nada fácil. Recuerdo que en nuestras conversaciones y convivencias más amenas hablábamos de lo mucho que nos apoyaríamos cuando papá o mamá nos faltasen, y de lo mucho que ella añoraba seguir viendo crecer a sus hijos, y después así ella con el tiempo conocería a los míos. Ese momento no llegará del todo.
En los días en los que siento melancolía, la presencia de mi Jesús siempre me lleva a la meditación, a la oración y a la lectura de su palabra. Por medio de cantos y alabanzas, siento tranquilidad, recordando que su tiempo y sus planes son perfectos. Mi promesa es ser una tía que guía a mis pequeños siempre por el camino en Cristo Jesús, aportando lo mejor de mí en su educación y desarrollo. Tengo muy presente el versículo en Mateo 19:14, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El día de hoy he decidido dar un paso, y ya lo he dado, de obediencia en mi vida en Cristo, destacando así que mi alma y espíritu le pertenecen solo a Él, y es un lazo verdadero y puro que será hasta el fin de mis días. Gracias por su grato acompañamiento en un día tan importante. Mi anhelo es continuar congregándome en esta iglesia. Estoy feliz de compartir este bonito bautismo junto a Irene y Joana, pues hoy nuestro Dios nos ha reunido en esta ocasión especial y no es para nada casualidad. Finalmente, las tres hemos compartido un hermoso tiempo de reflexión y enseñanza de su santa palabra, de la mano del hermano Pastor Benjamín y su esposa, la hermana Lucy. Para finalizar, mis padres, mi hermana y mi demás familia en México han estado pendientes y están muy agradecidos y contentos con la llegada de este día. Sus oraciones han sido también un pilar fundamental para mí. Infinitas gracias por su atención. Los caminos del Señor hacen que también la presencia de algunos que nos visitan hoy por primera vez no sea una casualidad. Sin duda Dios ha hablado a tu corazón. Puedes acercarte a quien te invitó o a nosotros, los líderes, ministros acá en la iglesia. Estamos para servirte. Vamos a orar por nuestras hermanas. Les voy a pedir que se pongan de pie a todos y que juntos elevemos una oración delante del Señor por estas vidas preciosas. Amado Dios y Padre Celestial, qué maravilloso ha sido ser testigos de este paso que tus hijas han dado el día de hoy. Bendecimos, Señor, a Johanna, a Diana y a Aileen. Le damos gracias por sus vidas. Las bendecimos, las encomendamos en tus manos y te rogamos, Padre Celestial, que también las uses como instrumento para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias por habernos llamado a tu familia, a esta familia de la cual, Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. Danos también a nosotros como iglesia el ser aquellos compañeros de viaje fieles, que aunque a veces nuestros caminos físicos se puedan separar por un tiempo, estemos pendientes uno de los otros, amándonos los unos a los otros, sirviéndonos por amor los unos a los otros, así como el Señor Jesús también vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Puesto de pie, vamos a